comunas que están sin locomoción en Santiago son las imágenes a las que corresponden. No solo encapuchados, que son los que protagonizan generalmente las... Soy conductor de metro, estoy atrapado en la estación, se está incendiando la estación. Vamos ahora con lo que ha sido la tónica hace ya varios días, estas evasiones que se llevaron a cabo. Esa mañana del 18 de octubre de 2019, las evasiones masivas de los estudiantes en el metro ya eran más que solo una protesta. Intentar romper el mobiliario que están... Fue un día difícil, un día muy tenso. Hubo que suspender el funcionamiento de la red del metro producto de las evasiones y los ataques que ya se están produciendo en las estaciones, ¿no? De hecho, esa mañana las evasiones ya dejaron de ser evasiones y empezaron a producir destrozos muy graves en las estaciones que ponían en riesgo a los pasajeros, a las mismas personas que estaban protestando, ¿no? Pero ya durante la tarde la situación empieza a ponerse cada vez más compleja y en la noche se inicia en el fondo ya otra fase de protesta mucho más violenta. Esto pareciera que fuera una imagen, yo les diría, una imagen cinematográfica, que la verdad es que la estación está absolutamente destruida. Recuerdo que salimos del Congreso a eso del mediodía, porque ya había empezado algún ambiente de crítica, de protesta, de movilización, y en ese minuto salimos como diputados y diputadas en ese momento del Frente Amplio para poder observar lo que estaba pasando. No podemos desconocer esa parte de la historia, sin perjuicio de que, no teníamos idea en lo que se iba a convertir el 18 de octubre. Yo creo que ningún actor político sabía la dimensión o la magnitud de lo que iba a ocurrir. Un viernes violento, muy violento, reuniones durante toda la noche y madrugada en La Moneda para decidir que los militares debían salir a la calle. He decretado estado de emergencia. Bueno, esa frase que surgió de algunos sectores políticos, no lo vimos venir, como ese llamado de atención, también tiene que ver, yo creo, con una desconexión de la política con la ciudadanía. El malestar, el descontento con la falta de respuestas desde la institucionalidad es algo que estaba ahí. Fue como muy brusco, porque partió con esta cosa del metro, con esta protesta del metro, y de repente, sin darnos cuenta, nos vimos que se estaban incendiando las estaciones de los metros y todo este desbande. Veía a los carabineros absolutamente disminuidos frente a estas turbas, en donde salían, sobre todo los políticos de más izquierda, que hoy día curiosamente están en el gobierno, a criticarlos, a condenarlos, a decir que eso eran protestas, que no eran 30 pesos, eran 30 años. Los 30 pesos del alza en el transporte público fue un polvorín que encendió una mecha que en momentos parecía incombustible. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Fueron días difíciles en donde hubo muchas cosas que se salieron de control. Yo creo que se dijeron muchas cosas equivocadas a mi juicio. Primero porque las grandes manifestaciones fueron ciudadanas, incluso la más masiva de todas ellas fue muy pacífica, como fue la marcha del 25 de octubre. Y yo creo que el presidente tuvo algunos errores de expresión, ¿no es cierto? Yo creo que había en general, no solo la máxima autoridad del país de la época, sino que en general en la institución no había mucha claridad de cómo enfrentar un proceso como esto, que era bastante inédito. Algunos dicen esto fue casi una carta bajo la manga que nos sorprendió a todos. Yo creo que el pueblo venía anunciando. Los pueblos no sorprenden. Los pueblos siempre van advirtiendo. Yo nunca imaginé que esto se iba a extender casi hasta marzo del 2020. Carteles, danzas, familias y solo en Santiago, casi 1 millón de personas en las calles. Así, el 25 de octubre se convirtió en la jornada más pacífica y masiva del denominado estallido.
Pero fueron las barricadas, la destrucción además de los saqueos, los hechos que tiñeron de violencia el estallido, la denominada primera línea, encapuchados que se enfrentaban con carabineros, elevados a una categoría de héroes, fueron incluso homenajeados en el Congreso. Tuvo lugar en la sede del Congreso en Santiago. Un aplauso a nuestros héroes. Una vergüenza, yo creo que es una vergüenza que va a quedar en la historia, porque una cosa es valorar una manifestación pacífica y otra cosa muy distinta es recibir en la cuna de la democracia, de la República, a un grupo de violentistas. Eso era un grupo de violentistas. Y esos señores, que hoy día, muchos de ellos que están hoy día en el gobierno, justificaron la violencia. Y eso me parece muy, muy peligroso. Yo no voté por Sebastián Piñera, pero no estaba dispuesto a que lo sacaran por la ventana. Y es que desde esa primera línea, además de otros manifestantes y algunos en el Congreso, pedían la salida del presidente. Años después, fue el propio Piñera quien habló de un golpe de Estado no tradicional. Que acá hubo un intento por quebrar el Estado de Derecho, de derrocar a un presidente en ejercicio. Y yo creo que en algún minuto hubo ese riesgo, porque cuando ya era tanta la violencia que había, que incluso la misma gente de derecha que apoyaba a Piñera empezaba a decirle, ¿por qué no renuncia? Entonces cuando los tuyos empiezan a decirte, oye, mejor renuncia, te empiezas a quedar sin piso para poder seguir gobernando. Si uno deja a un lado lo que fueron esas manifestaciones masivas y pacíficas, legítimas, que pedían cambio, y se concentra en la respuesta que tuvo particularmente la política en una primera etapa, y especialmente algunos sectores de la oposición de izquierda, yo creo que sí, yo creo que hubo un esfuerzo por sacar al presidente de la República de la moneda. Y la mejor, o el mejor reflejo de aquello fue la declaración que hizo el presidente del Partido Comunista en ese momento, Guillermo Tellier, cuando la mañana siguiente, a media mañana, llama al presidente de la República a renunciar. Y después vienen las acusaciones constitucionales, vienen las querellas. Yo creo que es un invento acomodado de Piñera para eludir asumir la responsabilidad de que él era el presidente de Chile cuando esto pasó. Todo lo que se planteó, acusación constitucional mediante, acusaciones o denuncias ante el Poder Judicial, todo eran medidas políticas, no golpe de Estado. Si fue un intento por sacar a Piñera o no, eso quedará para el debate de la historia. Lo cierto es que la violencia de esos días fue avalada por algunos sectores políticos. Los demócratas de verdad se ven en momentos difíciles y creo que hubo un sector, incluso de la exconcertación, que le dio miedo cruzarse ante esos hechos de violencia y prefirió más bien ser cómplice pasivo y no levantar la voz en el momento que había que levantarla. Hubo una parte de ellos que estaban ávidos de crear su propia dictadura, ¿no? Para poder decir que habían peleado contra una dictadura, y se inventaron esta lógica de la violación sistemática, permanente de los derechos humanos, se inventaron la lógica de que todo era, digamos, autoritario, cuando en realidad los únicos autoritarios que estaban haciendo eran ellos, digamos, ¿no? Yo hablo de estallido, yo creo que eso fue delincuencia pura, es decir, no fue, en algún momento se plegaron demandas, pero quemar la cantidad de estaciones de metro de manera simultánea, eso es una cuestión que está planeada. Yo creo que una cosa es haber apoyado las demandas sociales y el estallido social, y otra cosa es haber apoyado la violencia. Es posible, sin embargo, que hubo una suerte de amedrentamiento de muchos sectores y que se guardó demasiado silencio. Es un gran error y de hecho creo que sería una ceguera de la política reducir eso a un, como algunos han dicho, un estallido delictual. Pero tampoco se puede desconocer un sentimiento que era real y hay un malestar que yo por supuesto no estoy de acuerdo con su expresión de manera violenta. Pero lo que me parece que es más deshonesto intelectualmente es evitar el problema de la violencia, no al revés, digamos. Sí. O sea, lo que nos hace recordar el 18 de octubre y los días siguientes fue la inmensa destrucción que sufrió la ciudad, ¿no? Destrucción equivalente a un fenómeno como un terremoto o una cosa así. No la recordamos por la expresión pacífica y tranquila, digamos, de demandas ciudadanas largamente sentidas. No es eso. La recordamos por las noches de terror que se crearon en partes grandes de Santiago
en particular en la Plaza Italia. Con una marcada crítica del actuar de Carabineros y del gobierno de Piñera, varios dirigentes del Frente Amplio, una vez en La Moneda, hicieron un cambio de postura. Eso sí, no todos por igual. Yo creo que todos tenemos que hacernos responsables de lo que dijimos o lo que hicimos en su momento y hacer una reflexión y una autocrítica, unas conclusiones de cuáles fueron aquellas cosas en las que hicimos bien como oposición y aquellas cosas que quizás no fueron pertinentes en su momento, pero no creo en ningún caso que haya habido algo así como un aprovechamiento político. Un mea culpa significaría que yo asumo una responsabilidad frente a, no sé cuál es la precisión, digamos. La única posibilidad que uno tenga un sentido de responsabilidad sería por qué no tuvimos más incidencia en que fuera escuchado ese movimiento social. Si las autoridades de gobierno han hecho un mea culpa o han hecho una autocrítica respecto de lo que hicieron, comentaron y avalaron eventualmente hace 5 años. Bueno, yo creo que lo han hecho y yo lo veo en el presidente Boric, que tuvo una actitud muy distinta en un momento y que hoy día tiene una actitud matizada y eso es bueno porque es una señal de madurez política. El acuerdo del 15 de noviembre fue la llave para salir de una situación de tensión que seguía escalando. 3 días antes, el 12 de noviembre, el nivel de violencia puso contra la espada y la pared la institucionalidad. Todos los partidos, menos el comunista, llegaron a esa firma que a ratos estuvo a punto de desmoronarse. ¿Quiénes se sumaron al acuerdo por la paz? ¿Lo evalúan como un error? No, una convicción total. El acuerdo por la paz excluyó al movimiento social, excluyó a los protagonistas, quiso competirle a los protagonistas. Había 2 alternativas: o se le daba una salida, se encauzaba institucionalmente este estallido social o esta digamos, euforia, digamos, por cambios estructurales, para disminuir esta otra parte del estallido, que era el estallido delictual, ¿no? Que la violencia que tenía acorralado, digamos, las autoridades de entonces, o teníamos el riesgo de un quiebre institucional. El presidente Piñera validó sus credenciales democráticas también en ese acto, en el acuerdo. Y por otro lado, el actual presidente Boric, yo creo que ese acuerdo y esa convicción democrática le permitió desplegar su estatura de Estado, de esa visión de Estado que también, entre otros factores, desde luego, le permitió ser el presidente que hoy día. Hay algo que se valora poco, pero que habla bien de Chile, que es la capacidad de enfrentar una crisis tan grave como la que vivimos de manera institucional, de manera democrática y en términos generales de manera pacífica. Cinco años después, Plaza Baquedano está lejos de ser lo que fue por esos días. ¿Se ganó o se perdió con el 18 de octubre? Perdió credibilidad, perdió autoestima. Trajo cosas buenas, tanto la reflexión social, pero no se puede sostener un Chile así con tanta manifestación. Siento que no fue lo mejor que sucedió, siento que fue más que un estallido social, un estallido delictual. Los comercios que estaban en ese lugar en Baquedano, puro problema, ni siquiera pueden abrir. Reflexiones 5 años después de un día que, se quiera o no, marcó a fuego la historia de nuestro país y del cual aún quedan varias interrogantes que probablemente nunca se despejarán.